Preguntarte también acerca de por qué elegir la profesión de periodista, ¿por tu abuelo o porque vos te sentías, era tu vocación? Yo digo que era mi vocación. Crecí viendo a mi abuelo y a mi abuelo escribir en los periódicos de allá. Y siempre me gustó, siempre he sido así como me ve, siempre soy habladora, me gusta reírme, y siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. Y siempre me decían, tú vas a ser periodista. Y ese gusanito como que se fue metiendo, bueno, voy a ser periodista. Y así fue. Y quise ser periodista y realmente soy periodista 100%, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque cuando estoy en vacaciones, y no sé si te pasa a ti que eres periodista, estás de vacaciones y de pronto pasaste y viste un accidente. Y lo primero que uno hace, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? O sea, y te dice tu esposo o las personas, dicen, un momento, pero por favor, estás de vacaciones. Pero es así, o sea, uno lo tiene tan incorporado que uno va, mira, aquí me está pasando, yo aquí en Ramallo no conozco mucho, en Villa Ramallo, pero por ejemplo, se casó fulano, ¿y quién es? ¿Y de dónde es? O sea, y de pronto me quedé, pero si yo no sé nada, cállate, Irama, que no. Pero son las cosas que que trae el periodismo, el ser periodista. Y el ser periodista trae tantas cosas y te llena a ti de tanta satisfacción, porque tú interactúas con la otra persona o con los otros personajes. Y tienes que crear una comunicación con esa persona y con el medio para el que trabajas. Porque yo siempre he dicho tú tienes que crear un tipo de comunicación tan hermoso que siempre hablen bien de ti. Y siempre que entrevistes a una persona, ese personaje quede tan encantado contigo que cuando tú vas, Leo, mira, sí, claro, no, que sí, que me vuelva a entrevistar. Irama Rodríguez, que venga nuevamente a entrevistarme. ¿Por qué es eso? Ahora, tú sabes que como comunicadores sociales, como periodistas, simplemente nosotros transmitimos una noticia, una situación, una vivencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sencillamente comunicar, pero comunicar de una manera que a las personas les encante escucharte, leerte o verte. Irama, ¿y cómo fueron los primeros pasos en la profesión? Digo, trabajaste en un diario, bueno, veíamos el video de en torno a lo que es tu participación en televisión. Sí, yo terminé en el 85, pero en el 84 ya comencé a trabajar, trabajaba en Santa Marta. Sí. Hacía en radio, comencé en radio. Cuando me gradué, empecé a trabajar en televisión. Allá hay un canal regional de televisión que es Telecaribe. Sí. Yo fui la primera corresponsal que tuvo Televista, que era un medio de allá, un canal, un noticiero Televista en Santa Marta. Fui corresponsal en Santa Marta, en Cincelejo. O sea, a mí para donde me llamaban, iba. O sea, estaba comenzando mi carrera, me encantaba. Y como mi profesión me encantaba, pues sí, para donde me llamaban, yo me iba. Trabajé primero siempre en televisión. La mayor parte de mis 30 años de vida profesional han sido en televisión, en canales regionales. Después fui corresponsal a nivel nacional del noticiero NTC Noticias. Ahí duré 11 años trabajando con ellos. Después fui jefe de comunicaciones de Telecaribe. Sí. Y por último, trabajé después 3 años en la FM, fui corresponsal de la FM. Es difícil porque trabajar como corresponsal, a mí me tocaba cubrir 8 departamentos, que aquí ustedes le dicen... Partidos. Ok, partidos. Entonces allá son departamentos, sí. Entonces, son los 8 departamentos de la costa atlántica. Tú sabes lo que es estar atento a lo que pasara. Que hubo un accidente en Santa Marta, tú tenías que tener 10 minutos para averiguar qué había pasado. Claro. Entonces eso estaba, y pues por lógica me tocaba ir de un lado para otro, estar. Me especialicé en periodismo responsable en el conflicto armado, porque tú sabes que en Colombia hemos vivido realmente etapas difíciles, muy duras con nuestro conflicto, y pues la forma es cómo tratar el periodista, cómo tratar ese conflicto armado. ¿Cómo te tocó vivir instancias, digamos, de ir a la zona de conflicto con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional? Porque lo que pasa es que en la costa atlántica, en Barranquilla no, yo viví después en Cartagena. Sí. Y ya me quedé viviendo en Cartagena, viví 10 años también en Cartagena. Y en Cartagena era una zona roja, Cartagena no, como tal no, pero las zonas de Santa Rosa del Sur,
eran el Carmen de Bolívar, eran zonas que la FARC se apoderó de ellas. Y había muchas masacres, muchos combates. Colombia vivió una época en que a la guerrilla se le dio por derribar las torres de energía eléctrica. Ajá. Entonces era todos los días, entonces dejaba incomunicadas a los pueblos, a las ciudades las dejaba incomunicadas. Y nos tocó vivir muchas masacres, muchas muertes, muchos ataques de la guerrilla. Y en uno de esos ataques, eso fue, mi hija nació en el 98, eso fue a principios de 1999, fuimos a cubrir una masacre. No sabíamos cuántas personas había muerto, llegamos al sitio, éramos 10 periodistas, 9 hombres y yo, ¿sí?, la única mujer. Y llegamos a un sitio donde había sido la masacre, pero como cosa rara todo estaba, no veíamos, vimos un camión por allá, mucha sangre, pero no veíamos más nada. De repente, como hormiguitas, aparecieron como 50 guerrilleros. Ajá. Entonces los guerrilleros nos dicen a nosotros que querían hablar, que el comandante de la guerrilla quería hablar contigo. Claro, a ti donde un fusil te dicen, Leo, el comandante quiere hablar con usted. Sí, vamos. O sea, sí, vamos. Y lo que tú ves en películas, nos trasladaron un rato en nuestros vehículos, después nos bajaron, nos trasladaron en unos vehículos de ellos, unos jeep, unos acondicionados pues porque las montañas allá eran montañas así y después otra pendiente subiendo. Entonces, fuimos en los vehículos, cuando ya no pudimos en los vehículos, fuimos en caballo y después terminamos a pie. Bueno, ¿por dónde íbamos? No sabíamos. ¿Tiro fijo, si no me equivoco? No, en ese entonces no, porque ese era el bloque Caribe de las FARC. Ajá. El bloque Caribe de la FARC estaba comandado por Martín Caballero, que lo mataron murió en el 2005, lo mataron. Entonces, cuando llegamos allá resulta que estaba el bloque Caribe de las FARC. ¿Qué era el bloque Caribe de la FARC? Era la FARC, el PRT, el ELN y el EPL, o sea, los 4 comandantes, o sea, era una reunión de alto calibre. Y sí, pues estuvimos allá y nos hablaron porque ellos se habían decidido que en ese entonces ya no iban a volar más torres de energía. Y era como un comunicado a la opinión pública. Perfecto, los entrevistamos. Eso sí, eso fue como a las 5 de la mañana, un sábado, algo así. Y te cuento que de pronto... Ya venimos, nos dijeron, un momentico, estábamos reunidos, ya regresamos. ¿Cuál regresamos? Se fueron y nos dejaron en mitad de una selva que no conocíamos, no teníamos, habría enfrentamiento entre lo que es Armada, el ejército y ellos. Entonces nosotros, ¿y ahora para dónde vamos? O sea, no sabíamos si íbamos para la derecha, si íbamos bien, si íbamos para la izquierda, íbamos bien. Alguien que en su vida fue Boy Scout, un periodista, decía, se acordó que había que buscar la orilla del río, o sea, porque el río te lleva a algún lado, o sea, para adelante, para atrás te lleva a algún lado, y así fue, y comenzamos a caminar y a caminar, pero sin comer, 2 días sin comer, sin nada, un sol de 40 grados, como ahora las cámaras son pequeñas, sí, claro, pero anteriormente eran cámaras grandes, las baterías eran grandes, los cassettes eran grandes y pesaban, con todo eso al cargado, y sin comer y sin nada. A mí me dio, y yo siempre digo, lo que ven en película, eso fue lo que pasó. A mí me cargaban, me desmayaba, me volvía otra vez, volvía consciente, me decían, irá más lo por tu hija, pero llegó un momento en que realmente Leo no había ni por mi hija ni por nada. O sea, llega un momento en que ya tú quieres morir. Claro. Y pues yo sí les dije a ellos, ya no, ni siquiera por lo poco que yo recuerdo es que yo les decía, no, váyanse. Y mis compañeros se fueron, 2 amigos se quedaron conmigo, Juan Martín Sánchez, que siempre se lo agradezco, se quedó conmigo, y el resto de periodistas fue caminando. Los milagros de Dios sí existen. Había un pastor que nos había visto pasar con la guerrilla, y él se preguntaba por qué los periodistas no habían regresado. Entonces él ha tomado un caballo y se fue a buscarnos. Así en el camino encontró a los periodistas que ya venían y ellos le dijeron, no, a nosotros tranquilo, vaya, ayuda a una periodista que se está muriendo. Y así fue como lograron sacarme a lomo de caballo, sacarme de ahí. De ahí sí regresamos a donde estaban nuestros vehículos. Mira, eso fue con unas cuerdas, los amarraban, los ataban para poder subirlo
porque donde quedamos no podíamos. Entonces, ahí sí fue el estrés postraumático. A mí cuando me hablaban de Martín Caballero, se me cerraban los pulmones, no podía respirar. O sea, fue horrible. Sobre todo para mi familia, porque mi familia sabía que yo me había ido a cubrir lo de la masacre, pero más nada. Mi mamá se quedó cuidando a mi hija porque mi hija estaba muy pequeñita y ya estaba separada, mi hija estaba allá. Entonces, una compañera de RCN, de un canal nacional, llegó y le dijeron que no, que ya Martín Caballero nos tenía. Y ahí es donde se enteran que nos tienen. Ellos no hablaban de secuestro, sino de retención, que es diferente a un secuestro. Y claro, imagínate, NTC viene y coloca, atención, abre el noticiero, a mucha atención, un equipo periodístico de NTC Noticias se encuentra secuestrado por la guerrilla. El equipo periodístico está encabezado por nuestra periodista Irama Rodríguez, y me colocan a mí, ni siquiera hablando, sino una foto fija, con así, mirando fijamente. Mi papá estaba en Aracatá casi se muere, mi abuela casi se muere, o sea, claro, cuando todo el mundo, además que esa era la época más cruel del conflicto que vivíamos allá. Pero bueno, afortunadamente logramos salir adelante y ya ahí sí. Más adelante hubo un secuestro masivo allá y la guerrilla nos contactaba, nos llamaba para que fuésemos. Yo le decía, listo, voy con mi camarógrafo. Entonces no, camarógrafo no sola, no. Entonces ya ahí sí. El director del noticiero, Daniel Coronel, que ahora está de vicepresidente de Univisión, Daniel Coronel me decía, Irama, no, si no quieren que vayas con un camarógrafo, no, primero está tu vida y no. Y bueno, así fue como, ahí fue cuando empecé a ver que cuando tú estás ante la muerte, eres solamente tú y lo que crees en Dios, no hay más. No hay nada más que te salve. Entonces, Leo, fue cuando comencé a ver que realmente yo tenía que luchar era por mi hija, por mis hijos, por mi hija que estaba tan pequeñita y no había nada más. Además, en esta profesión, la gente cree que uno gana mucho, no gana mucho. Económicamente gana muy poco y pierde tanto porque pierde amigos, pierde horas compartidas con la familia. Tú un domingo quieres pasar con tus hijos y te tocó ir a cubrir una noticia, la perdiste. No ves cuando tu hijo empieza a caminar porque ese día estabas cubriendo una noticia o entrevistando al presidente, al intendente o a alguien. Entonces son cosas que uno se pierde. Uno pierde tanto. Gana mucho profesionalmente, pero pierde mucho personalmente. Sumay en Supermercados Herve para llevarte el segundo 0.